Y es un gusto y un placer darle la palabra ahora a la doctora Silvina Valente. Decimos que somos hermanos, compañera de camino, compañera de la academia también, una colega, una cómplice, que estamos siempre juntos en la movida de la academia a nivel latinoamericano también. Recordemos que la doctora Valente, para quienes no la conocen, porque es muy famosa en Uruguay, en Argentina y en muchos países, es presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, es miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica, compartimos directiva en la Federación Latinoamericana de Sexología y Educación Sexual también, que es la actual tesorera, es jefa de sexología del Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, directora del curso de posgrado en Sexología Clínica y Educación de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Así que si nos pusiéramos a hablar de los méritos de la doctora Valente, podíamos estar toda la mañana y no terminábamos. Pero bueno, vamos a dar paso a la ponencia, que también es una referente con el tema anticoncepción, sexualidad, y es un honor contar con tu presencia, Silvina. Te dejo con la palabra. Hola Santiago, hola a todos, gracias, gracias Santiago, y la verdad que quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte porque realmente tu trabajo como presidente de la academia es brillante y excelente, y muchas gracias por la invitación y por armar estos simposios internacionales que cuestan tanto esfuerzo, así que muchísimas gracias. Bueno, voy a hablar porque son 20 minutos y voy a hablar sobre anticoncepción y sexualidad, y en 1997 Gil hizo un trabajo que encuestó cuáles eran las razones para tener sexo. Y el embarazo no estaba entre las primeras razones ni las prioridades de las mujeres, ni tampoco de los varones. Desde el comienzo de la historia, toda la humanidad se está preocupando por tener relaciones sexuales sin tener la consecuencia de quedar embarazados o tener hijos. Lo que pasa es que no lo estuvieron logrando hasta hace poco tiempo. La realidad es que, aparte de no lograrlo, hay muchos mitos y creencias que se interpusieron entre la anticoncepción o entre la ciencia y la cultura o la sociedad. En esta época, cuando ya existían probablemente algunos métodos anticonceptivos, lo que no existía era la, la interiorización de que la sexualidad se podía vivir libremente y con placer dentro de un matrimonio. Entonces teníamos una sexualidad para algunas mujeres y otra sexualidad para otras, con consecuencias igualmente tristes y complicadas para cada una. La anticoncepción cambió un poco ese paradigma, y la que lo cambió un poco fue en 1960, cuando apareció la primer combinación anticonceptiva, la primer molécula, que era la píldora anticonceptiva hormonal. Eso es lo que nos dio a las personas una libertad para poder elegir si queríamos tener esta familia o si queríamos seguir nuestros proyectos y nuestra vida, a, vamos a decir, acogiendo el placer y no dejando de tener relaciones sexuales con las personas que nosotros querramos tenerlas. Lo que pasa es que también lo que vimos es que la sexualidad es un punto de muchísimo silencio en las consultas de los consultorios médicos comunes, tradicionales, y también de los psicológicos. Y no sabemos muy bien de quién sería el que tendría que interrogar por sexualidad. En la carrera de medicina son muy pocos, por lo menos en nuestro país, y por lo que yo voy viendo tampoco en el resto del mundo, que incluyen la sexualidad como en la currícula del pregrado. Y entonces, la realidad es que los conocimientos acerca de la sexualidad, o la concepción y la creencia médica o profesional acerca de la sexualidad, es que es un tema menor. Y cada vez va ganando más terreno, por suerte, y va siendo cada vez un tema más para estar en la palestra de los consultorios médicos, psicológicos y de otros profesionales que se dedican a la salud. Por ejemplo, hay estudios que dicen que 1 de cada 10 ginecólogos preguntó acerca de la sexualidad de la paciente. Y es verdad, el médico no está entrenado, no tiene tiempo en la consulta, y tampoco tiene en las mujeres una opción terapéutica, como sí, por ejemplo, lo tienen los varones, que lo vimos muy claro en las dos conferencias anteriores.
Esto le genera mucha ansiedad al médico y las mujeres en realidad lo que les pasa cuando llegan al ginecólogo, que ahora ya vamos a ver que es el primer médico que consultan para anticoncepción, cuando llegan al ginecólogo las mujeres tienden a no contarle que de su sexualidad porque consideran que no es pertinente y solamente cuentan de su sexualidad cuando tienen un problema. Y un problema quiere decir mucha angustia y probablemente una disfunción. Entonces, lo que se hay es una dicotomía entre el médico y los pacientes. El médico, cuando está pensando en anticoncepción, está pensando en los criterios de elegibilidad de la droga que va a elegir o del método que va a tener que elegir, si puede tomar hormonal, si no puede tomar hormonal y cómo va a ser, si necesita algún método quirúrgico o algo así, en los riesgos que puede tener para su salud, en las enfermedades, en la de transmisión sexual, en las enfermedades preexistentes y en el embarazo y en muchas cosas más que tenemos en la cabeza cuando vamos a asesorar acerca de anticoncepción. Pero en el paciente o en la persona que viene a buscar anticoncepción, es poder disfrutar el sexo sin preocuparse por tener o no un embarazo no planificado, de conservar su salud y por supuesto de conservar su imagen corporal y siempre un poquito de mejorarla. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que hay una falsa concepción de que la sexualidad es reproducción y placer. Y esa falsa concepción en la cual nosotros dicotomizamos todo para entenderlo, para poder explicarlo. En realidad la sexualidad es mucho más que reproducción y placer, es mucho más que todo eso. Y la píldora anticonceptiva cuando llegó puso en la palestra que no solamente es placer, sino que son emociones, es intimidad, es atracción, es historia, es poder de decisión, es encuentro, es sensibilidad y es muchas cosas más que nosotros tenemos que tener en la mente cuando vamos a asesorar a una persona o a una pareja que viene a buscar anticonceptivos. ¿Cómo elegir el método anticonceptivo adecuado? Eso no es tan difícil. Lo más difícil es el desafío que tenemos los profesionales, es que lo sostengan, porque verdaderamente en el estudio TANCO que se hizo en 11 países de Europa, se vio que el 86% de las personas que dan anticonceptivos son los ginecólogos. Por eso yo estoy hablando de los ginecólogos, porque somos la mayoría. Y el 50% de las usuarias se olvida, si eligen de las usuarias de anticonceptivos, que es el 72% que la eligen, se olvidan de una píldora al menos al mes. Un 30 más de 2 píldoras al mes. Y los médicos en menos de un 30% piensan que se olvidan las pastillas. O sea que ni siquiera lo tienen en la cabeza para asesorarlo. La realidad es que lo más importante de una consulta por anticoncepción y sexualidad es la consejería, pero a su vez es que en la consejería podamos incluir los efectos de los anticonceptivos en la sexualidad, porque es cierto que nos queremos cuidar de un embarazo no planificado, pero también nos podemos cuidar de infecciones, pero también queremos vivir bien nuestra sexualidad. Entonces, no solamente la usuaria tiene que estar satisfecha con el método que elige, sino que tiene que no modificarle su calidad de vida y su calidad sexual. Para poder tener esta toma de decisión, nosotros tenemos que crearnos tiempo y empatía. Este estudio que se hizo en el 2018 en los países de Latinoamérica y el Caribe, vieron que en realidad las mujeres que estaban, las rojitas son las del Caribe, las celestes son de Centroamérica y las verdes son Sudamérica, y vieron que un 72% de estas mujeres estaban en edad reproductiva, más o menos entre 62 y 79% elegían métodos anticonceptivos hormonales orales, y un 32% utilizaban algunos de diferentes, que podrían ser anillos o podrían ser píldoras solas de progestágeno, un 32%, y un 6,7% solamente métodos de larga duración. Entonces, lo que nosotros vemos es que en realidad la paciente viene con un preconcepto. Y hoy, por suerte, viene con el preconcepto de pedir pastillas o pedir un método y ya lo tiene en la cabeza. De la consejería vamos a ver que elijan el método más adecuado para ellas. Y lo que tenemos que saber es que se repiten y se repiten, que la primer causa de deserción del método anticonceptivo es una consejería mal hecha y la segunda es problemas con su sexualidad. Cuando hay problemas con la sexualidad se deja el método porque prefiero tener una mejor sexualidad y un poco más de riesgo de embarazo.
Bueno, vamos a hablar de cómo influyen en la sexualidad. Vamos a tener que hay muchos trabajos sobre esto que son bastante contradictorios. Dicen que los anticonceptivos hormonales tienen efectos prosexuales, que mejoran el dolor, de origen ginecológico, que disminuyen el sangrado. Hoy por hoy hay muchos que directamente los saltean el sangrado, eliminan el miedo, la ansiedad del embarazo, mejoran la apariencia en algunas ocasiones si tenemos hirsutismo, si tenemos acné, y mejorarían la autoestima porque la persona tiene una mejor apariencia física, no tiene tanto dolor pelviano y tiene menores días de menstruación. Pero como están todos estos también, están los efectos secundarios. Los efectos secundarios dicen que disminuyen la lubricación, que favorecen el desarrollo del dolor vulvar, que aumentan la proteína transportadora de andrógenos y disminuyen los andrógenos, en general disminuyendo el deseo. Pero la respuesta sexual o la vida sexual de una persona no depende solamente de las hormonas. Aunque vamos a hablar de las hormonas, yo quiero que no nos olvidemos que nosotros vivimos en un contexto cultural, en un contexto social y con la influencia de nuestras vivencias, de nuestras creencias y de nuestro concepto psicológico y orgánico que se van interactuando y que van a ser un justo equilibrio o no, cualquier cosa lo puede describir. Ahora, si bien nosotros tenemos que la sexualidad puede estar influenciada por muchos neurotransmisores y neuromoduladores, vamos a tener que las hormonas, en este caso que son la anticoncepción, nos va a interesar profundizar un poquito más. No porque sea la única causa, pero sí porque tendríamos que conocerla para saber elegir si vamos a elegir un método hormonal, porque vamos a interferir en la producción o por lo menos en la liberación de estas hormonas. Lo que nosotros sabemos es que la testosterona prepara el sistema nervioso y los genitales para ser selectivamente receptivos a los estímulos sexuales. Y esto lo que nos hace es un efecto cerebral donde promueve la iniciación y el deseo sexual y puede ser que también nos aumente a veces la frecuencia sexual. ¿Y por qué? Porque incentiva y actúa a través de la dopamina en el sistema, mientras que en los genitales pueden contribuir a la lubricación, a mejorar el flujo sanguíneo vaginal y a mejorar todo el trofismo vaginal. ¿Qué pasaría con los estrógenos? Los estrógenos también tienen una expresividad en cerebro y también interactúan con el eje dopamina-serotonina-GABA y interactuarían como opositor del sistema de serotonina, aumentando el deseo a nivel central. Pero en la vagina o en el sistema genital tienen un efecto muy importante, no solamente en la parte neurovascular, aumentando la humedad, el pH, la composición del flujo vaginal, mejorando la circulación, el flujo sanguíneo vaginal y también manteniendo la microbiota, dándole un confort a la vagina para no tener infecciones y para sentirse húmeda y promover la lubricación en las relaciones sexuales. La progesterona tiene efectos más controvertidos, pero se piensa que a veces disminuye los receptores 5-HT1A en ratas, no en mujeres, pero lo que se piensa es que probablemente tenga un efecto más inhibidor de la sexualidad. Vamos a tener que en realidad estas hormonas no solamente van a actuar en el sistema nervioso y en el aparato genital, sino que también actúan en las características de la piel y en la respuesta sexual y en la percepción de esa respuesta sexual. Lo que vamos a tener es que con la intervención, vamos a decir que con la intervención de la anticoncepción vamos a modificar el balance o la modulación hormonal que se da en las distintas etapas fisiológicas de la vida. Entonces, estas hormonas que van a tener distintas características, que generalmente van a ser estrógenos, y los estrógenos pueden ser sintéticos o pueden ser etinilestradiol, que es un símil estradiol, o pueden ser también un poco más naturales, como son el estradiol y el valerato de estradiol, que se va a convertir en estradiol a nivel del hígado. Entonces nosotros vamos a tener distintos compuestos, como vamos a tener distintos compuestos de progestágenos con distintas características. Y esto nos va a ir modificando probablemente los beneficios secundarios que tienen los anticonceptivos a el efecto anticonceptivo en sí. El efecto anticonceptivo, como todos sabemos, lo dan los progestágenos, y los estrógenos lo que hacen es darle un poco más de confort a la persona que lo estaría tomando. Las modificaciones anticonceptivas en la sexualidad, hay muchos estudios que reportan. Generalmente los estudios no son con muchísimos casos, son estudios más bien pequeños y son estudios que dan resultados controversiales. Entonces muchas usuarias
reportan que hay efecto negativo sobre la sexualidad, que tienen menor deseo, menor excitación, más dolor, y otros que no. Entonces lo que vamos a ir viendo es que en general los estudios quieren achacarle todo al papel de la testosterona, y vamos a ir viendo que puede ser que tenga un poco de papel la testosterona, también tiene un poco de papel los estrógenos, y también tienen un poco de papel la parte de cómo nosotras tomamos la anticoncepción. No cómo tomamos la pastilla, sino cómo son nuestras creencias a la anticoncepción. Por ejemplo, los andrógenos, ¿cómo actuarían? Actuarían, vamos a decir, cómo son producidos por el ovario, que en este momento estaría inhibido, y el componente androgénico lo que va a hacer los anticonceptivos nos aumenta la proteína transportadora de testosterona. Al aumentarnos la proteína transportadora de andrógenos, lo que nos va a hacer es que tengamos menos disponibilidad de testosterona libre, que es la testosterona que vamos a utilizar para cumplir las funciones que habíamos hablado. Entonces, lo que vamos a tener es que puede haber una pérdida de deseo y también una hipotrofia a nivel vaginal, con una disminución del flujo vaginal, con una disminución de la lubricación en el momento de la excitación. Entonces, a menor SHBG y a menor testosterona libre, voy a tener una baja de deseo, pero también voy a tener una baja de excitación porque me va a disminuir la lubricación, y voy a tener dolor, y este dolor también me va a disminuir el deseo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es no centrarnos tanto en la testo como productora de deseo, sino en la testo y en las bajas niveles de estrógeno para producir una disfunción vascular o neurovascular a nivel genital que va a producir dolor o sequedad, y que no va a tener ganas. Tampoco, por el otro lado, va a reforzar el mecanismo de deseo. Entonces, ¿cómo actúa en el deseo? Son muchísimos los trabajos que tenemos. Lo que sí sabemos es que en este trabajo, que fue un metaanálisis, en general un 21% dijo que disminuyó el deseo, pero un 70% dijo que no se lo modificaba, y el otro porcentaje menor dijo que lo podía tener aumentado. Y en esto que demostró Pastor con 36 trabajos revisados, es que no solamente en el deseo influye la testo, sino que también en el deseo va a influir las ganas que tenemos de disfrutar el sexo sin preocuparnos por un embarazo. Va a influir el poder nuestro de decisión, si tomamos la decisión nosotras de tomar anticonceptivos o lo hizo por la pareja. También hay otros estudios, como ser estos dos, que son los dos más importantes, con los estrógenos que yo les mostré. Uno es el Stable, que se hizo con la comparación de cambio con chicas que tenían disfunciones sexuales por cualquier anticonceptivo oral, y se los cambiaron a un preparado con levonorgestrel, que es un proandrogénico, un progestágeno proandrogénico, o a dienogés valerato de estradiol. Y se vio que tenían buenos resultados en cuanto al deseo de las dos formulaciones. Lo mismo que las pastillas que tienen valerato de estradiol y norgestimato, que en realidad aumentan menos la SHBG y producen menos hipoandrogenismo. Pero en realidad los estudios son con poquitos casos. Y se observó también en otro estudio que se los traigo, que dándole DEA 50 miligramos por día, lo que podían hacer era que las usuarias de anticonceptivos rechazaban menos a la pareja y no modificaban el FSFI, pero rechazaban menos a la pareja. Hay estudios que comparan los distintos presentaciones o formulaciones, como ser el implante, el anillo, porque el anillo, lo que se dice es que al tener mayor cantidad de liberación de estrógeno a nivel de la vagina, no produciría tanta modificación neurovascular con la disminución del flujo y la atrofia vulvovaginal, vamos a tener que mejoraría la percepción de la sexualidad. Y en este estudio lo que se vio es que, si bien el implante fue el que más lentamente dio los cambios, en el implante es el primero, vamos a decir, el grisecito, más lentamente dio los cambios, fue el que tuvo mejor efecto a largo plazo con respecto a las pastillas y al anillo. El implante en el disconfort fue cayendo, la ansiedad también fue cayendo, el placer personal fue subiendo, el interés sexual se mantuvo, y las fantasías también con menos disconfort y menos ansiedad fueron aumentando. Igual que la iniciativa también fue aumentando, la satisfacción aumentó,
la satisfacción aumentó un poco más en el grupo hacia los últimos meses también con el implante, y el orgasmo también fue mejorando y la intensidad del orgasmo también. Este otro estudio, estos son otros estudios que se hicieron también con otras formulaciones, como ser los anillos vaginales y los parches, y Battaglia en el 2014 vio que tenía efectos controversiales, y lo mismo que el SIU sobre el DIU, con efectos beneficiosos en el deseo del SIU sobre el DIU de cobre. La realidad es una revisión, pero que tampoco tiene casos que nos puedan hacer sostenibles una decisión. Los anticonceptivos combinados y el orgasmo, también se habló mucho de esto, y lo que se vio es que muchos disminuyen la frecuencia y la experiencia orgásmica entre los anticonceptivos orales, y el SIU no daría cambios a nivel del orgasmo. Vamos a tener que en realidad en las cuestiones de orgasmo y de deseo no nos tenemos que olvidar de que cómo tomaron la decisión las mujeres, si fueron las mujeres que querían tomar anticonceptivos o fueron sus parejas que no querían usar condón o no querían cuidarse de otra manera. Y qué perfil, porque hay muchas mujeres que son buscadoras de novedad, y el riesgo del embarazo también les da el deseo, y la sensación orgásmica se amplifica. Y también las mujeres hay que interrogarle muchísimo cómo fueron sus experiencias sexuales anteriores y en qué momento de la pareja están, porque muchas usuarias empiezan sin usar anticonceptivos, y cuando ya la pareja cae en la pasión y en un poco el enamoramiento del primer momento, empiezan a sentirse un poco más también con trastornos sexuales, pero que son propios del desinterés también que va cayendo, y no por el uso de anticonceptivos. Este estudio lo que demostró fue que con la drospirenona lo que se veía era que los labios menores se afinaban considerablemente, que la arteria dorsal y las arterias labiales aumentaban el IP con un aumento de la resistencia en el Doppler, con una disminución de la frecuencia coital, con mayor dolor y con una disminución también en los orgasmos. Lo que vamos a hacer es ver que también en estos trabajos que las usuarias con métodos anticonceptivos hormonales reportan menor excitación, menor placer y menor lubricación, con menos frecuencia de orgasmos y menos encuentros sexuales. El otro aspecto, y para finalizar, es la lubricación y el dolor, que si bien para mí y para muchos ginecólogos sexólogos es uno de los principales causales de disfunción sexual, y que lo tenemos que asesorar dentro de la consulta, porque el lubricante tiene que ser una opción, porque probablemente un poquito de DEA o algún óvulo de promistriene también puede ser una opción para complementar un poco la caída de estrógenos y este efecto antiandrogénico que tienen algunos anticonceptivos en vagina. Faltan igual estudios de buena calidad. Obviamente que no solamente sequedad, sino que lo que decíamos es que producen un deterioro neurovascular similar al de la menopausia y a la caída de los estrógenos. Entonces, nos va a aumentar la inervación con sensaciones de quemación, con mayor sensibilidad al tacto, que puede llegar a dar dolor más que sensación de placer, disminuyen y puede haber atrofia y prurito. En este, que de vuelta les traigo el stable, para mí los resultados mejores del stable fueron durante el dolor, donde en realidad mejoraron muchísimo el dolor, fundamentalmente el componente de valerato de estradiol con dienogest, por no alterar la secreción o la síntesis de estrógenos a nivel vaginal. Entonces esto, el ecosistema de la vagina y todo el funcionamiento de la vagina lo tenemos que tener muy en cuenta en el momento de dar anticonceptivos. Obviamente que con respecto a la comparación de varios estudios, y esto los traigo por el implante, mejoraron el humor, mejoró la calidad de vida, no modificó el deseo, mejoró la lubricación y mejoró el orgasmo. Lo que vamos a ver es que en base también a otro estudio que se hizo con varios, varios preparados, lo que se vio es que había un impacto sexológico de acuerdo a la vía de administración.
Lo que pasa que en esto fui para atrás, con respecto al implante, si bien tenemos un buen impacto, todo lo que sería el spotting y el aumento de ganancia de peso también va en detrimento de todo esto. Entonces, en realidad, los estudios son controversiales. El estudio con el SIU, que son de muy poquitos casos, lo que se vio es que no alteró, aumentando un poquitito de manera no significativa, lo tanto en el deseo, en la excitación y la lubricación. Bueno, para cerrar y para aconsejar, lo primero es centralizarnos en la consejería en anticoncepción, realizar una buena evaluación psicosexual y relacional de referencia de todas las pacientes, ver en qué criterios de elegibilidad existen, respetar todos los posibles efectos secundarios, sexuales y no sexuales del método, y informarlos y apoyar la decisión de la paciente. Si la paciente quiere una terapia sexual de anticoncepción hormonal combinada o quiere también una anticoncepción sin estrógenos, porque lo que nosotros tenemos es que hay preparado nuevo que es la drospirenona 4 miligramos, que no hay trabajos en sexualidad, que mantendría los niveles de estradiol a nivel folicular durante todo el tiempo del ciclo, y también tiene un efecto antimineralocorticoide, que en realidad lo que va a hacer es un efecto de disminuir la presión. Entonces es un muy buen método, también yo creo, para la parte sexual. Lo que pasa es que no hay estudios hechos con respecto a la sexualidad. Y las mujeres van a reaccionar de diferente manera, todos van a reducir el nivel de andrógenos, pero lo que nosotros podemos ver es que en las usuarias de anillos esto pasaría menor lo que pasa con la lubricación, y vamos a tener que las vamos a evaluar en 3 meses. Una vez que le damos el preparado, le evaluamos en 3 meses. Si no tiene ninguna disfunción sexual, queda con ese método. Si tiene alguna disfunción sexual que puede estar relacionada al método anticonceptivo, si no está relacionada al método anticonceptivo, se hace psicoterapia, puede llegar a ser de lubricación o dolor o de deseo y interés. Y ahí tendríamos que ver si es de lubricación o dolor, cambiar el método anticonceptivo de acuerdo al que tenga, con estrógenos más naturales, con valerato de estradiol estradiol, o si no, pasarla a implante o a SIU, libre de estrógenos. Y si ella quiere seguir manteniendo el método, y si realmente no quiere seguir manteniendo el método, podemos pasarlas a preservativo o a DIU de cobre. Y si tenemos el deseo o el interés, pues tendríamos que cambiar a anticonceptivos no hormonales, o también hacer el mismo mecanismo. Pero bueno, sabiendo que las formas que son progestágenos solos influyen mucho menos en lo que es el deseo que las fórmulas que tienen con estrógenos. Entonces, lo que vamos a ver es que los efectos de la función sexual no han sido suficientemente estudiados, que la evidencia disponible indica que la mayoría de usuarias de métodos anticonceptivos hormonales no modifican su función sexual y que hay una minoría que la empeora, pero que en esa minoría podemos cambiar los métodos anticonceptivos si es que ellas quieren tener hormonal para un hormonal, y si eso no funciona podríamos tener otros métodos anticonceptivos, otros métodos que no sean hormonales que también pueden llegar a funcionar. Vamos a tener que los mecanismos porque se reducen el deseo o porque producen el dolor no estarían del todo claros, y sí es importante, pero necesitaríamos más estudios para relacionarlos, que el hipoestrogenismo aumenta la resistencia vascular en las arterias del clítoris y pueden producir una atrofia vaginal. Bueno, creo que, no sé cuánto tiempo tardé, pero creo que pude repasar un poco todo lo que fue la anticoncepción, y fundamentalmente nos tenemos que focalizar en la consejería. Muchas gracias.